Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes, amados hermanos, queridos hermanos en la fe y amados amigos televidentes, oyentes de la radio Palabra Viva y también los que nos ven a través del Facebook de Radio Palabra Viva? Estamos ya conectados en un día caluroso, bochornoso, así como es verano, pero en marzo. Diciembre, enero, febrero son días calurosos todo el día, pero en marzo como que la mañana es más heladita y después agarra intensamente el calor. Bueno, espero que ustedes estén bien. Un gran saludo para todos los que nos están viendo y escuchando en esta mañana de bendición. Un gran abrazo a la distancia. Que el Señor les bendiga, pero grandemente. Saludo a nuestro hermano Christopher Barrientos, ahí en la sala máster de sonido. Saludo a nuestra hermana Bárbara, que nos va a estar echando una manito atendiendo el llamado telefónico, porque tenemos en realidad una sola línea, así que los hermanos van a llamar por una sola línea. Todavía no hemos podido arreglar el asunto que tenemos con la otra línea telefónica. Y saludamos a nuestro hermano Jason Naranjo, también el hermano que está a cargo de atender la librería, que está funcionando ya nuestra librería, hermanos queridos, durante el día, de lunes a viernes, todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Y también para los hermanos que desean aportar para Venezuela, lo pueden hacer acá. Yo agradezco a nuestra hermana Marta Cabrera de Barcelona, España. Hoy día fui a AFEC a retirar una ofrenda que ella envió $100, como 66,000 pesos chilenos, para aportar para la causa en Venezuela en el viaje que tengo programado junto a nuestro amado pastor Hugo Albornoz, que viajamos el día 3 de abril a Venezuela. Vamos a estar del 3 al 10 y el 11 ya nos regresamos a Ecuador para después el 12 ya estar acá con la ayuda del Señor en Chile. Bueno, tengo la bendición de tener conmigo al pastor Javier Cavero, que nos está visitando desde la República del Perú. Él es nuestro pastor ahora de la obra en Chao, donde comenzó el Ministerio Cruzada de Poder, y también en la gran ciudad de Trujillo, la tercera ciudad más importante del país. Primero está Lima, la capital, después está Arequipa, y después está la ciudad de Trujillo, donde yo he estado muchas veces predicando. Y nuestro pastor ha venido también a participar de las conferencias de pastores y también a visitar algunas iglesias donde le están dando la oportunidad para predicar. Mi pastor, muy bienvenido, muy buenas tardes, que el Señor le bendiga. Muy buenas tardes, amados hermanos. Damos gracias al Señor en esta tarde nuevamente. Agradecido, mi pastor, de poder estar aquí. Agradezco a Dios, primeramente por todas las bendiciones que Él nos ha dado y también por tener la dicha, el gozo, esa gracia de poder estar en un ministerio trabajando bajo cobertura, y agradezco también a Dios por las autoridades que nos ha dado, mi obispo y en especial también usted, quien nos ha dado la formación para trabajar allá en la República del Perú. Les saludamos muy cariñosamente y estamos aquí dispuestos para también colaborar en esta tarde en este programa. ¿Cuántos años ya tiene la obra en Perú? Comencemos por Chao, porque ahí se inició la obra. En Chao ya cumplió 6 años. Como pasa rápido el tiempo. Sí. ¿Y en Trujillo? 13, va a cumplir 6 años en este noviembre de 2019. Ya. Está bien la obra ya. Sí, 6 años. Y Qué en bueno. Trujillo vamos por los 4. Por los 4 años. 4 años. Bueno, Dios bendiga las iglesias que tenemos allá en el Perú. Bueno, Perú tiene algunas diferencias con Chile, notorias, pero hay que reconocer, hermano amado, por lo menos yo, en lo que he viajado a Perú, que, por ejemplo, dentro de las asambleas de Dios todavía hay muchas iglesias conservadoras, lo cual no se da acá en Chile. Acá en Chile las asambleas de Dios es raro, extraño encontrar una iglesia de la asamblea de Dios que sea conservadora. Allá la asamblea de Dios además son mucho más grandes que las iglesias de la asamblea de Dios en Chile, es muy fuerte la denominación de la Asamblea de Dios. Hay muchas liberales, tremendamente liberales en el Perú, pero también hay un grupo de iglesias bastante conservadoras, como una división ahí, subinterna dentro de la Asamblea de Dios. Yo he estado predicando en varias iglesias y me he gozado de encontrar iglesias que todavía están dentro de la senda antigua, cosa que no se da mucho acá en Chile, por lo menos en esta denominación. Usted también tiene comunión con ellos, ¿no es cierto? Así es, sí, las asambleas es uno de los, yo creo que es una de las iglesias más fuertes del Perú. Incluso por encima del movimiento misionero, tienen mucho más gente, locales por todo lado, y es verdad, hay una facción en este último tiempo, como dicen algunos, los tiempos van cambiando y algunos creen que también la iglesia tiene que cambiar, adecuarse a los tiempos, a las costumbres, pero lo lindo de ello es que en la parte norte de las asambleas y en Lima también hay un buen grupo de asambleístas que son de sana doctrina, que permanentemente tienen comunión con nosotros. Y ellos aman la palabra y aman el ministerio. Está mi pastor, ¿cómo se llama? Moisés Cayetano. Moisés Cayetano. Dice pastor Marcos, Dios le bendiga, pastor. Bendiciones, siervo. Siempre me saluda, me
Y así, habla bien pausadito. Dice, Pastor Marco, Dios le bendiga. Lindo siervo él. Sí. Y le gusta mucho el evangelismo a él. Le gusta mucho el evangelismo, sí, él está Bueno, saliendo. cosa muy, muy marcada en nuestro ministerio. Estábamos el día martes grabando con el pastor Javier, estuvimos hablando sobre evangelismo y bueno, ahí también él contaba que uno de los trabajos primero que hizo cuando comenzó la obra ya era ir a predicar, salir a la calle a predicar, que se había perdido un poquito la costumbre en el Perú de predicar, que acá en Chile sí se da más esto de la predicación callejera, que está muy ausente la iglesia evangélica en el Perú de las calles, y que les llamó como la atención verlo a usted predicando ahí al principio solito. Claro, sí, lamentablemente en el Perú se ha dejado de predicar a las calles. Hay, digamos, un mal uso, un mal hábito que cuando se obtiene la bendición, cuando ganamos la radio, la televisión, como que nos ponemos cómodos y ese trabajo ya no, para mí ya no es. Entonces, lamentablemente, lo digamos con dicho con dolor, en el Perú hubo una misión muy grande que hasta el momento está, pero en sus inicios predicaban a las calles y fue como un aliciente, un impulso para las demás iglesias, pero hoy aquel ministerio ya no está ya. Ahora hay mucha ausencia de predicadores, no se ve lo que se ve aquí en Chile, lo hermoso. Yo estoy hospedado aquí por La Pintana y de pronto en la mañana salen a predicar, al mediodía están predicando y en la tarde predicando la palabra del Señor. Es algo lindo que se ve en Chile. De manera que nosotros cuando fuimos al Perú aplicamos lo que pudimos aprender aquí. Y bueno, dio resultado. Causó un impacto en la gente, llamó la atención y sobre todo el tipo de mensaje, porque no solamente es predicar en la calle, sino que hay que llevar un mensaje que Dios ha impulsado en nuestras vidas. Sí, nuestro pastor Javier Cabero está predicando en Chao, bueno, ahí comenzó a predicar. Están predicando en Trujillo, ¿en qué plaza me decía? Plaza Santa Rosa. Plaza Santa Rosa, que es la que está más cerca del templo. Más cerca del templo, sí. Ya, ¿y ahí no han tenido problemas con los policías? No. De pronto se acercan a querer interrumpir, pero no sé usan equipos. Sí, usamos equipos. Luego ellos llegan y se detienen y se van. O sea, eso para la gloria del Señor. Hemos tenido oposición, sí, de las autoridades, pero amenazas que nos van a reubicar, que nos van a sacar, sobre todo en Chao, porque ahí predicamos muy fuerte. Entonces, hace 3, 4 domingos atrás, antes de venirme a Chile, por ejemplo, llegó una autoridad municipal y nos notificó que nos iban a sacar de la plaza. Y ahí nosotros permanentemente llevamos un equipo, un parlante grande. Y bueno, dije, el próximo domingo yo estoy aquí con 2 parlantes y voy a traer al coro y hicimos más bulla todavía. Y no llegaron. ¿A quién se parecen? Se parece un poco a lo que hacen Carabineros aquí, que hacen tremendo show y después se van y después ya dicen, vamos a venir a confiscarles los equipos, vamos a pedir contingente y no vuelven nunca más. Nosotros predicamos, hacemos llamados, estamos en tremenda victoria, pero al principio pasamos un rato bien bochornoso. Bueno, lo importante, hermano, es que la iglesia tenga presencia en la calle. Una de las formas que la iglesia crece es haciendo evangelismo. Hablábamos con el pastor Javier Cabero que hay que tener cuidado porque no se trata de predicar para llenar la iglesia. Amén. Porque si fuera por eso, entonces las iglesias grandes ya no deberían predicar y deberían solamente predicar las congregaciones que están recién comenzando. No se predica para llenar la iglesia, se predica porque es la gran comisión y porque las almas se tienen que salvar. Y obviamente por un resultado obvio, lógico, consecuente, como resultado evidente del trabajo evangelístico va a llegar gente a la iglesia. Pero no todos los que se entregan a Cristo, no todos los que hacen profesión de fe, no todos los que a lo mejor se convierten, quedan después en otras iglesias. Yo he escuchado testimonios muy bonitos de gente que me ha dicho, pastor, yo acepté a Jesucristo, me reconcilié con el Señor en Plaza de Armas, en el lunes de Victoria. Yo estoy caminando en tal iglesia con tal pastor. Una vez llegó un varón bastante joven, se me acercó ahí muy cariñoso el hermano y me dijo, pastor, yo le quiero dar un abrazo. Y me abrazó muy fraterno, muy cariñoso, muy emocionado. Me dijo, yo soy del norte, no sé si era Arica o Antofagasta, pero era en el norte. Yo me reconcilié con el Señor años, pastor, años estaba descargado, prácticamente desde adolescente. Y aquí en la Plaza de Armas me reconcilié. Oh, qué lindo, hermano, qué bendición, le dije yo. Me dijo, hoy día soy pastor, no sé de qué congregación, no me recuerdo la denominación, pero era pastor. Pero él se había reconciliado ahí en la Plaza de Armas en uno de los lunes de Victoria de hace muchos años atrás. Así que fue una tremenda bendición.
Así que no pensemos, hermano, que todas las personas que entregan su vida a Cristo en los trabajos evangelísticos van a quedar con nosotros. Hay que cumplir la gran comisión, no predicamos para llenar la iglesia, entienda bien que ese no es el objetivo, porque si fuera por eso, entonces ya una vez que logremos cierta cantidad de personas, tendríamos que suspender los puntos de predica. Mire, yo no hay que quiera juzgar a nadie, pero los grandes ministerios aquí en Chile, como Cristo Tu Única Esperanza, Restauración 2000, Tiempo de Dios, ya no predica, el pastor de esas iglesias ya no predican en la calle. Han dejado los puntos de predicación. Porque claro, con 3.000 personas, ¿para qué querer más personas? Pero una vez mi pastor, bueno, no una vez, varias veces decía él en el púlpito, si hubiera una sola alma perdida en el mundo, Jesucristo habría venido a morir por esa persona. El valor que tiene la salvación de las almas, y es porque el trabajo evangelístico es el corazón de la misma iglesia. Sí, mi pastor, tiene razón usted lo que habla. Es verdad que en Mateo capítulo 28, versículo 19, habla el Señor y da la gran comisión, el mandato para salvar las almas. De alguna manera las almas van a venir a la iglesia, pero aquí hay algo puntual que el Señor dice, y hacer discípulos. Aparte de predicar, sí, luego hay que hacer discípulos, porque como usted dice, yo llegué en la década del 90 aquí a Chile, y podía ver a esas grandes iglesias predicar, Restauración 2000, la iglesia del pastor de la que usted nombró, lo de Radio Armonía, muchos predicaban en las calles, de aquí Tiempo de Dios, estaba el pastor que usted conoce, pero no sé qué pasó, o sea, los pastores pierden la fuerza, se ponen de edad, se envejecen y se acabó el ministerio. ¿Por qué? Porque no han formado discípulos. Porque los discípulos hay que formarlos para que sigan la labor que uno hace. Yo veía algo lindo que cuando estaba viniéndome para Chile, me tocó estar en día domingo en el aeropuerto, y los hermanos me mandaban las fotos de los hermanos que están predicando y ganando almas. Entonces es algo lindo, ¿no? Cuando usted, por ejemplo, fue al Perú, encontró un trabajo que nosotros en realidad realizamos por el hecho de haber sido discipulados, por el hecho de haber sido enseñado, que eso es muy importante, porque si no formamos discípulos, la labor evangelística, sí, lógicamente se tiene que acabar, se acaba porque necesariamente es un discípulo que continúa la obra de su maestro. Bueno, ayer estaba yo justamente hablando de eso, de que la iglesia pentecostal tiene el mal hábito de que no hace discípulos, que evangeliza, como dice la Biblia, yo planté, pero Apolos regó. Tenemos que formar discípulos, tenemos que hacer gente que acepta a Cristo, formarla, capacitarla, darle un buen discipulado, meterla en la vida de iglesia. No es como dicen las asambleas de Dios, con todo el respeto que merece. La asamblea de Dios creen que el discipulado es mandar a la gente al instituto bíblico, que vayan a una aula, a una sala a aprender teología. Está bien, pero el discipulado conlleva mucho más que ir a 2 clases la semana de teología sistemática. Habla de vida cristiana, de integrar a esa persona, de enseñarle a orar, enseñarle a ayunar, enseñarle a dar sus primeros pasos en la fe, enseñarle a testificar, enseñarle la importancia de leer la Biblia, de someterse al pastor, de estar bajo cobertura, de entregar su ofrenda, sus diezmos, sus primicias, de trabajar en la obra. Todo eso es parte del discipulado y eso se hace todos los días. No es un trabajo de 2 veces a la semana o de la escuela dominical o del instituto bíblico. No estoy diciendo que no sea importante el instituto bíblico, ni estoy diciendo que no sea importante estudiar teología sistemática, como lo hacen obviamente las asambleas de Dios, que está correcto. Pero no podemos centrar el discipulado únicamente en la clase de teología, no se malinterprete. El discipulado conlleva mucho más que eso. Es meter a la gente en la vida de la iglesia, en la actividad, e impartirle el cristianismo básico, los rudimentos de la doctrina, como dice el autor de los Hebreos, y también que la persona se empape de la visión del ministerio. Así es, mi pastor. Está importante el discipulado, que también abarca no solamente el estudio, como usted dice, teológico, sino también la disciplina a través de los años, la obediencia, la sujeción. Y muchos preguntan, ¿en cuántos años puedo salir un discípulo? ¿6 meses? Yo creo que no. Yo creo que no hay un tiempo, pero por la palabra nos dice que cuando el libro de los Salmos dice, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, eso da a entender que el árbol, que es el discípulo, tiene que tener palabra, tiene que tener agua. Y yo creo que, como dicen por ahí, un árbol frutal da sus primeros frutos entre los 3 y 4 años, luego de haber engrosado el tronco, luego de haber agarrado una firmeza, luego de haber enraizado bien hacia abajo. Fíjese que el árbol frutal da su fruto entre los 3
y 4 años luego de un proceso. Porque yo en Chao, donde estamos trabajando, normalmente se siembra la palta. Pues yo le pregunto a los hermanos que trabajan en esa área, le digo, ¿cuántos años demora? 3 a 4 años, depende del trabajo y del abono. Entonces, supuestamente, ese es el tiempo prudente en la que nosotros podemos evidenciar un llamado o que demos los primeros frutos, porque no se trata de tiempo, sino de observar los primeros frutos que vamos dando para la obra y para el ministerio. Bueno, yo escuché hace muchos años, leí en realidad, un estudio muy profundo que se hizo en Estados Unidos. Las agencias misioneras trabajan mucho en esto del mundo evangélico y crean estadísticas para que se pueda conocer más o menos cómo funciona la iglesia evangélica en Estados Unidos. Y bueno, ellos decían que uno aprende a orar, aprende a ayunar, hace del ayuno un hábito, aprende a diezmar, a ofrendar, a someterse en sus primeros 3 a 4 años. Claro. O sea, los primeros 3 o 4 años en la vida de un cristiano son básicos. No estoy diciendo que después no vaya a aprender, pero es más difícil que una persona que en los primeros 3 o 4 años no aprendió lo básico, no se bautizó en las aguas, no aprendió lo que era someterse, sujetarse, obedecer, congregarse, ponerse bajo cobertura, como le digo. Es más difícil después, como que el árbol se forma chueco. Yo me recuerdo que cuando era niño, las juventudes comunistas hicieron un trabajo en toda la población, digamos población, porque en realidad era una toma. Era una población callampa, no sé cómo le llaman en Perú a las poblaciones donde la gente se toma los terrenos. Invasión le llaman, ya, nosotros le llamábamos campamento, poblaciones callampa, la favela, como le llaman en Brasil. Bueno, entonces llegaron las juventudes comunistas, en ese tiempo estaba todo el auge del comunismo, Fidel Castro, Salvador Allende había tomado el poder en Chile. Entonces las juventudes comunistas fueron a plantar árboles a donde nosotros vivíamos y llenaron. Entonces cuando a mí me dijeron, como yo era niño, árboles, yo me imaginé que iban a plantar un árbol grande y no para plantar una cosa delgadita, que era un palo en realidad, con una pequeña, claro, y le colocaban un palo. Y yo me extrañaba porque a ese palo o a ese arbolito recién plantado le colocaban un palo y lo amarraban. Y ese palo le llamaban tutor. Y yo no entendía por qué le llamaban tutor. Y mi mamá me explicó, era por los vientos y todo eso, la tendencia de un arbolito muy delgado es que se va para allá o se va para acá. Entonces el tutor, que iba firmado al arbolito, lo ayudaba a firmarse, a crecer derecho. Y eso ahí lo aprendí en esos años, imagínense. Todos los árboles tenían tutor. Todos los árboles que plantaron los jóvenes comunistas, y después, claro, pasaron, no sé, yo salí de ahí del 79, imagínense, eso fue plantado por ahí por el 70. O sea, en 9 años, eso después se convirtieron todo en árboles. Y nosotros subíamos a los árboles y jugábamos arriba de las ramas de los árboles. Y cuando se nos caía la pelota, y se metía ahí, se enredaba entre el follaje de los árboles, nos teníamos que subir. Estaban grandes los árboles, ya no se podían mover. Y ahí entendí, porque después la gente le iba sacando esos palos que eran los tutores, porque ya el árbol estaba derecho. Entonces los cristianos tienen que ser bien formados sus primeros 3 o 4 años, tal como dice el pastor Javier en relación a los árboles de verdad. A ver, ¿quién nos saluda? Hermana Natalie Calero, que es una hermana de Colombia, que camina con nosotros junto con su esposito. Dios me lo bendiga, amados pastores. Marcos menos bajito, Dios me lo bendiga. Dice, los amo. Gracias, mi hermanita. Mi amado pastor Daniel Casitúa, saludo a los siervos, siempre una bendición de Radio Palabra Vida. Un saludo para mi pastor Marcos y a nuestro pastor Javier. Bendiga, Señor, la sintonía. Mañana nos vemos en las conferencias. Maranata. Natalie Canero, Muñoz, Dios le bendiga grandemente. Qué placentero es escuchar cómo comparten conocimiento dos siervitos de Dios. Que Dios me los cuide y los proteja siempre. Amén. Nuestro hermano Víctor Hugo Escudero, Dios le bendiga grandemente, amados pastores. Dios bendiga grandemente a nuestro precioso ministerio evangelístico Cruzada de Poder y cada pastor. Un gran abrazo. Pablo Oyarzún, bendiciones, estimados pastores, que Dios les bendiga y les fortalezca junto a su familia. Saludos desde la 10ª región Osorno. Gracias. Usted tiene ocupado el próximo miércoles y jueves, ¿no es cierto? El martes y el jueves. ¿Dónde está el martes? Con el pastor Claudio Jofré. No está el miércoles. O miércoles. Yo sé que está el miércoles con el pastor, porque usted ¿cuándo regresa a Perú? El viernes. Ya, entonces usted está el jueves 21 con el pastor Máximo y el martes y el miércoles 20 con el pastor Claudio Jofré, porque Amén. tiene culto los días miércoles. Amén. Le quedaría libre el 19. Amén. Es que yo quiero ver si lo puedo mandar a Talca, el localcito que tenemos allá en Talca.
Lo que usted diga, mi pastor. Ya, para echarle un apoyo ahí a Talca, porque Para eso estamos. ha estado difícil ahí Talca, le ha costado a los hermanitos. Talca es duro. Tiempo. Duro como la cabeza de algunos hermanos. Ya. Ahora, cuéntanos, pastor, ¿cuándo usted sintió que realmente la obra se comenzó a consolidar? Pues seamos honestos, al principio uno tiene muchas dudas. Uno trabaja, predica, pero como que no ve a los hermanos firmes, aparecen, desaparecen, no los ve comprometidos. Y uno se cuestiona incluso el llamado. A veces dice, a lo mejor no lo estoy haciendo bien, o a lo mejor estoy dando pena, a lo mejor no soy lo suficientemente bueno predicando. Y yo creo que a usted le pasó también, porque a mí me pasó al principio, que uno cuestiona, pero llega un momento en que uno ya empieza a notar, a percibir, a captar que ya está más sólida la obra, incluso que tiene ya obreros, que uno incluso puede viajar y dejar a esa gente trabajando en la obra, no muchos días, apartarse obviamente de la iglesia, y la iglesia ya puede funcionar más o menos en forma normal. Sí, es verdad, mi pastor, amén. Bueno, de principio uno cuando llega al Señor siente el llamado, ¿verdad? Hay un llamado a una cosa mayor, a una mayor responsabilidad, pero ese es un tiempo para prepararse y más que todo para estar calladito trabajando, no salir corriendo. Eso es lo que aprendí. Y luego ya cuando uno está en el terreno, comienza el trabajo, que es lo más difícil. Por eso que animar a mi hermano Jekyll, que más o menos 2, 3 años es lo que la obra demora. Recién de agosto del año pasado. En consolidarse. Cuando nosotros iniciamos en Chao, totalmente difícil, iniciamos con una casita de oración, ahí tenía mi cuarto de dormir, tenía que desarmar la cama, el mueble, para darle lugar a la oración. Luego llegó las primeras almitas, luego se iban, y así tuvimos cerca de 3 años. Es tanto así que yo cuando me fui de aquí de Chile, tenía todos mis documentos al día, carnet de identidad, todos los derechos de un ciudadano chileno, pero no podía viajar, no podía abandonar la obra, porque no debía abandonarla. Entonces no tenía obreros, la obra no estaba, digamos, de alguna manera firme, y había una duda en mí, en mi persona, pero como siempre se nos enseñó la fe, la palabra dice, el obrero primero para comer de los frutos tiene que preparar la tierra, sacar las piedras a la tierra, prepararla, ararla, esperar la lluvia y luego de ello aún sembrar y luego esperar que esa semilla temprana o tardía comience a germinar, y luego viene la duda, el temor, tanto así que yo no pude viajar a Chile de cerca de 5 años, perdí todo, mi derecho, mi carnet de identidad, y volver a empezar nuevamente. Entonces, ¿por qué no pude viajar? Porque la obra estaba consolidándose entre 2 y 3 años, lo que dura una obra para consolidarse. Al 4.º año ya la obra, incluso fíjese que después que usted viajó a Chao, dejó una tremenda bendición. Fue en el 2013, fines de 2013. Usted viajó y hicimos una noche de campaña, la obra quedó fortalecida, bendecida, pero luego vino un bajón, 2014, 2015, incluso pensamos en cerrar el local de Chao. Y como yo ya estaba en Trujillo, dije, me quedo con esta obra. Pero siempre pidiendo el consejo, le pedí a usted, le dije que estaba lento el avance, los hermanos incluso se habían ido porque dejé un obrero, el obrero no estaba casi preparado, se me enfermó el obrero con un local, y yo en esa época teníamos 3 locales. Entonces retomamos el trabajo y volvimos a trabajar, y es por eso que ahí con el tiempo Dios comenzó a sustentar a Chao. Incluso ahora Chao está mejor bendecido que Florencia de Mora. Tiene la misma cantidad de personas, pero se ve más consolidación, hay un trabajo mejor, es local propio, hemos invertido porque es un local propio. Las 2 obras tienen la misma cantidad de personas, son buenos hermanos, pero en Chao se nota una consolidación ya porque tengo ahí ya 2 diáconos. He dejado ahí trabajando a uno y a otro de ayudante. Ojalá no se vayan a pelear, alabados el nombre del Señor. Así que mi hermano Jekyll, animarle, pues de 2, 3 años hasta 3 años y medio para consolidar una obra. Bueno, y también los hermanos de España que están recién iniciándose allá en un país y en un continente difícil, complicado, duro como es España. Nos saluda la hermana Alicia Torres, también la esposa de nuestro hermano Pedrito. Gracias, hermana querida. Dios me la bendiga en gran manera a usted también. Así que, bueno, cuesta. La gente llega acá
Veo un templo enormemente grande, el templo aquí es precioso, con un segundo piso, el cortinaje, la amplificación, el coro grande, lleno el día domingo en la mañana, en la tarde, el segundo piso también no se repleta, pero mucha gente sube al segundo piso, abajo todo lleno. Y la gente no entiende que esto comenzó así de la nada, con 17 personas en la calle, sin templo, sin segundo piso, sin púlpito, sin equipos, sin radio, sin programas de televisión. Uno después ve la obra consolidada y cree que es tan sencillo lograr ser pastor. Por eso todos los hermanos encargados de obra cuando me comentan, porque ellos permanentemente me llaman, me mandan mensajes, lo hacía también el pastor Hugo, todavía lo hace pero menos, pero también cuando comenzó y me cuentan sus problemas, pastor me pasó esto, ¿qué hago? Y yo empiezo, más que echar, mire qué curioso, más que echar mano, obviamente uno siempre cita la escritura, pero más que echar mano a la misma escritura, uno echa mano a la experiencia. Amén. Y le dice, mire hermano, sabe que yo creo que aquí lo puede hacer de esta manera. Sabe hermano, no lo haga así. Mire, esta situación mejor déjelo pasar esto. Pastor Hugo muchas veces me decía, pastor, mire, ¿qué hago? No haga nada, pastor, no le diga nada a esa persona, déjela nomás. Pastor me decía, no, pastor, pare enseguida eso. Si usted no para eso hoy día, eso se le va a producir un problema después. Dependía de cada situación. Después ya la obra se comienza a consolidar, la gente no lo entiende. La gente llega a una iglesia, ve un templo, ve iglesias, ve gente, ve coros, ve programas radiales, ve que el ministerio está en el extranjero. Pero esto ha costado un mundo, hermano. Esto ha sido difícil, ha sido lento. Nuestros primeros años en el ministerio, cuando nosotros llegamos de San Francisco 323, nos cambiamos a Arturo Prat 325, éramos muy poquitos. Nosotros comenzamos con 17 y cuando nos cambiamos de San Francisco a Arturo Prat éramos como 40, 50 personas. Nosotros nos reíamos porque cuando tomamos Arturo Prat 325 era muy grande para nosotros. Nosotros lo llamábamos el Arca de Noé. En el Arca de Noé entraron 8, nosotros éramos como 40, encontrábamos demasiado grande. ¿Y sabe lo que yo dije un día, pastor? Esto no se va a llenar nunca. Y las veces que lo llenábamos era cuando hacíamos conferencias o congresos. Cuando hacíamos un congreso así de pastor y con temas, ahí se llenaba. Pero ver así lleno nosotros como mi membresía, y de la noche a la mañana comenzó a crecer y en un momento yo sentí que la obra ya estaba consolidada. No digo terminada, que no es lo mismo. Nadie está diciendo que nosotros ya lo hemos hecho todo, que no hay que hacer nada más, no estaba consolidada. O sea, estaba más firme. Es como cuando el niño empieza a caminar y uno siempre está ahí para que el niño no se caiga. Y si se cae, pararlo enseguida. Pero llega un momento que ya el niño camina solo. Ya no tiene usted que estar pendiente de que el niño se va a caer. Porque ya se afirmaron sus piernas. Eso es lo que nos pasó a nosotros cuando llegamos a Arturo Prat. Llegó un momento en que nosotros abrimos una obra en Rancagua y yo hacía culto a las 4 de la tarde y llegaba al templo a predicar a las 6:30 y a veces llegaba muy encima del horario. Y un día llegué con la pastorita Isabel y estaba lleno el templo en Arturo Prat y sabe que me dio miedo. Vi tanta gente y dije, Chinita, mira toda la gente que hay. Estaba lleno. O sea, para lo que era ese lugar, habrían fácilmente unas 400 personas. Y como que me estremecí. Y dije, vamos a tener que irnos a otro lugar. Y de ahí surgió la posibilidad de cambiarnos al templo de San Diego. Usted llegó a San Diego. San Diego. Sí. Pero conocía el templo de Arturo Prat. Sí. Y también lo conoció. Yo le voy a hacer una pregunta ahora, pastor. Ya. Bueno, yo conocí el ministerio el año 98, porque yo llegué al 97 aquí a Perú, y al año conocí el ministerio, casi fines del año 98, cuando yo venía de trabajar, yo trabajaba en Las Condes, por arriba por Las Condes, y en esa hora pasé por la Plaza de Armas y estaban predicando un día lunes. Entonces ahí conocí el ministerio. Y recuerdo que estaban en Arturo Prat. No sé si el año 98 todavía ustedes estaban recién llegados a Arturo Prat, ¿verdad? Sí, porque nosotros nos cambiamos a San Diego en el 2004 y en el 98 ya estábamos en Arturo, Claro. en Arturo Prat. Y de ahí, claro, íbamos a las conferencias, nos escapamos, con el En santa permiso, desobediencia. con el permiso y perdón de mi pastor, que todavía, gracias al Señor, vive, que es un siervo que Dios todavía le ha alargado la vida, pero siempre uno... con el debido respeto, ¿no? Buscábamos llenarnos más, íbamos a las conferencias, íbamos a los clamores, ¿no? Y en esa época, y con mi esposita siempre caminábamos juntos porque no había niños. Y a propósito de eso, esperamos 10 años para que Dios nos bendiga. Y Dios, hermanos amados, hace todas las cosas en orden y lo hace bien. Nosotros desesperadamente le pedíamos al Señor un hijo, porque cuando uno se casa, lógicamente tiene hijos, pues, ¿no? Algunos se casan y dicen, voy a cuidarme 3 años, al lado de lo que vive. Y bueno, 10 años esperando,
Pero cuando nosotros recibimos el departamento, ahí Dios permitió que mi esposa quedara embarazada. De manera que cuando ella ya estaba embarazada, dio a luz, ya mi niño nació en la casa, en una casa propia, en el departamento, más cómodo, un trabajo estable. Entonces fue una tremenda bendición también saber esperar en Dios. Bueno, el templo de Arturo Prat, como le digo, para nosotros era demasiado grande. Comenzó a crecer esto y ya en un momento entendí que la obra estaba consolidada. Pero repito, no significa que yo pensé que estábamos listos, sino que estaba consolidada. O sea, había una firmeza, una solidez. Se podía como construir un segundo piso, por así decirlo, porque ya estaba el primer piso ya consolidado, más firme, más sólido, los pilares habían aguantado. De ahí nos cambiamos al templo de San Diego y también al llegar a San Diego con 500 personas más o menos para un templo donde cabían como 1100, era bastante grande el lugar. Y también después eso se llenó y de ahí nos cambiamos para acá, para Carmen. Ha sido todo un proceso, entonces cuidado con ver las cosas de una forma distinta como deberían verse. Ah, pero mire este hombre, tiene tremenda camioneta, tiene una casa bonita, el tipo viste bien, sí, pero todo se va con un alto precio al principio. ¿Usted tiene vehículo o todavía no se compra auto? Tengo bicicleta. Tiene bicicleta, bueno, por lo menos se traslada. Sí, me pasó. Lo que pasa que es verdad lo que usted dice. Mucha gente de verdad mira la bendición del siervo, mira el resultado, mejor dicho, pero no mira el trabajo. Es como la punta del iceberg, Sí. ¿no? Que ve solamente una punta pequeña, una de las 9/10 partes, y el resto está escondido. Entonces, esa es la labor de un ministro, su trabajo, su labor, el esfuerzo, hay veces la escasez con los hijos, y todo eso nosotros lo hemos pasado. De pronto alguien ve la bendición del ministro, en este caso de usted, de otros ministros, y los jóvenes se aventuran y piensan que esto es fácil. Y el problema es que luego fracasan y de esa manera también vituperan el Evangelio. Si la palabra es clara, nos enseña a saber esperar en su tiempo. Para eso Dios también es prudente. Dios llama en un momento de la juventud. Él sabe en el momento oportuno que nos llama y que vamos a tener un tiempo para trabajar, para sujetarnos, y ese tiempo va a ser el tiempo de discípulo, para luego ya estar preparado, ¿no? No es que Dios llame y mañana tiene que salir a la misión. Claro. Algunos salen corriendo, como yo digo, siempre digo, salen corriendo, Dios me llama, no llevan ni la Biblia. En Perú por lo menos agarran, lo primero que agarran es el teclado para cantar el guayno, alabado sea el nombre del Señor. Esa música me enferma. Entonces hay que saber esperar. Entonces yo puedo hablar con propiedad porque primero yo me sujeté 10 años a la otra iglesia con mi pastor Luis, y de ahí salí bien. Yo creo que salí bien porque yo hablé con mi pastor, fui a la oficina, les puse el tema y luego me vine a sujetar aquí otros 10 años. O sea, después de 20 años yo le digo al hermano, me dice, ¿usted pastor, después de cuántos años? De 20 años. No, me dice, yo me muero esperando 20 años. No, es que ese es el proceso que Dios quiere para preparar, para formar a un hombre de Dios. Bueno, mientras usted hablaba me recordé de un testimonio, pero de hace un montón de años. Un hermanito de la iglesia de Dios Misiones Mundiales, un hombre muy consagrado. Estaba recién casado él y estaba en un ayuno y el Señor le habla de una forma tan clara y le dice, tienes que irte a Argentina a predicar. Y él se desesperó y bueno, dejó a su esposa acá en Chile, le dejó lo básico para unos días y se fue a predicar a Argentina. Y como tenía un contacto en Argentina, supuestamente el hermano le iba a ayudar a hacerle alguna agenda. El hermano predicaba bien y este hermanito le falló. Fue a Argentina, se fue antes y al final no le hizo agenda. Entonces el varoncito llegó allá por la fe nomás con el pasaje de ida y empezó a irle mal allá. Predicó en poquita iglesia, las ofrendas eran muy bajas. Después no se podía venir porque no tenía los medios, pasó mucha hambre, necesidad. Al final tuvo que lavar platos en un restaurante y después de varios meses, unos 3, 4 meses, logró volver, reunieron dinero y volvió muy mal. Y cuando llega acá a Chile, él dice que él no olvidó nunca cuando él llegó y tocó la puerta de su casa y salió su esposa con uno de sus niños, muy delgadito ellos, y la esposa lloraba y le decía, pero ¿por qué me dejaste sola? En aquel tiempo no había Facebook, no había WhatsApp, no había Instagram, era muy difícil la comunicación. Y él se pone a llorar y dice, perdóname, me equivoqué, perdóname. Y bueno, hizo pasar necesidad a su esposa, a sus hijos, él pasó necesidad. Y en la noche, cuando él ya se durmió su esposa, él se quedó orando, muy molesto con Dios,
muy incómodo con lo que le había pasado. Y le dice, Señor, yo quiero hacerte una pregunta. Tú me dijiste que me fuera a Argentina y yo te hice caso. ¿Por qué, Señor, me fallaste? ¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué no pude ver las puertas abiertas? Y bueno, se quedó orando varios ratos ahí hasta que se quedó dormido. Y dice que en el sueño escucha la voz de Dios. Y le dice, yo te dije que te iba a mandar a Argentina, pero no te dije cuánto. Y ahí entendió. Él se apresuró. Claro. La profecía era que él se iba a ir a Argentina, pero no le estaba diciendo que tenía que tomar la maleta enseguida e irse, porque no tenía preparación, no tenía prácticamente cobertura. Y cuando el Señor le dice, yo te dije que te iba a mandar a Argentina, pero no te dije cuánto. Y ahí le quedó claro a él que él cometió el grave error de apresurarse. O sea, puede que usted tenga sienta un llamado, joven, pero no se apresure. Amén. No, es que yo tengo un fuego en mi alma, en mi pecho quema un fuego de evangelismo, necesito predicar, esta iglesia es muy lenta, mi pastor es un hombre que no tiene visión, no me da púlpito. ¿Y usted cuánto lleva? No, yo llevo un año convertido, espere. A mí me escriben muchos hermanos, muchos hermanos. Y de hecho me escriben muchos hermanos jóvenes del Perú, no sé por qué en el Perú hay tantos jóvenes que dicen, Dios me llamó al ministerio, el Espíritu Santo me dijo que iba a ser evangelista. ¿Qué me aconseja, pastor? Y da como pena decirle la verdad, decirle, ¿qué le aconsejo? Que espere, pues, hermano. Que siga orando, ayunando, que esté sujeto a un pastor, que se someta, que trabaje. Entonces, como que la respuesta que yo le doy, como que echarle pero la leche, como que apagarle el fuego. Pero ¿qué más le va a decir uno? ¿Cómo uno le va a mentir? Dice, no, hermano, agarre su Biblia, véngase para acá, para Chile. No, no es así, hay que esperar. Todo tiene un tiempo. Vaya usted a Eclesiastés capítulo 3, dice que para todo hay tiempo y Dios tiene un tiempo para nosotros, para enviarnos al ministerio, para dedicarnos tiempo completo al ministerio, para abrirnos las puertas. Y antes de ese tiempo no es bueno que hagamos algo, excepto servir al Señor en nuestra iglesia, algo que vaya más allá de eso, porque nos vamos a meter en un problema. Es verdad, pastor. Es importante la espera, porque cuando yo estaba en la otra iglesia, bueno, ya Dios va notando en una persona, ¿no?, los dones, los talentos, lo va mostrando. Y había un hermano que me decía a mí, Javiercito, mira, ¿por qué sigues acá? Tú ya puedes tener tu iglesia, puedes ser evangelista. Pero yo siempre aprendí, porque tuve la bendición de que al año y medio de convertido, conocí este ministerio y algunos hermanos y venía a comprar material acá. Y eso también, a pesar que no estaba aquí, porque yo después me cambié. Yo seguía en mi iglesia y venía a comprar los materiales de usted, mi pastor, también de G. Ávila, de Jorge Raskin, de doctrina, de todo lo que es la doctrina básica para alguien que va a ser llamado al evangelio. En Perú hay muchos jóvenes que lamentablemente se equivocan. No lo hacemos con el afán de criticarlo y después estar criticándolo, sino que, por ejemplo, nosotros tuvimos un joven que probablemente nos esté escuchando. Tenía marcado un llamado, enseñaba bien en el área de maestro. Y después, cuando se unió al ministerio, comenzó a desarrollar el área evangelística. Pero es que nosotros lo enseñamos. Y este joven, que a lo mejor no está viendo, tiene que reconocer que en el Ministerio Cruzada de Poder, Dios lo comenzó a desarrollar en el área evangelística, porque cuando llegó a la iglesia, él no salía a predicar, tenía temor, él era maestro, enseñaba muy bien, y yo hay que reconocerlo que enseñaba mejor que mí, eso hay que reconocerlo, pero él fallaba en el área evangelística. Entonces yo lo comencé a sacar, lo comencé a dar oportunidades, y fue desarrollando el ministerio evangelístico. Pero el problema de este joven, que se apuró, dijo que dejaba todo, dejaba de trabajar, incluso casi deja a la esposa, y después, lógicamente, hace un tiempo atrás lo he visto derrotado, destruido y volviendo a trabajar en el área que antes trabajaba. Entonces es bueno esperar. Para la juventud que nos está oyendo, usted tiene todo un tiempo para trabajar, para esperar, para sujetarse, unos 10, 15, 16 años, como esperó el apóstol Pablo, alaba lo que él vive, para poder forjarse, hacerse un ministro competente para este trabajo que no es fácil. A ver, ¿quién nos saluda? Mónica González, ahora querido pastor Marco, le saludo junto al pastor Javier. Qué bueno que apoyen la obra de Talca, me hacía tiempo no oíamos de Talca, no, si la obra de Talca está funcionando, hermana. Eduardo Rojas, saludo al programa radial La Biblia Dice, y al pastor Javier Cabero, qué bendición tenerle con nosotros, solicito oración por el Ministerio Cruzada de Poder en México, Monterrey, Perú, Ciudad de Trujillo, chao, bendiciones, amén. Bueno, hermano, todo el tiempo es tan importante. Yo era un hermano, Dios me usaba grandemente, sobre todo en Plaza de Armas, entonces llegó ahí un varón que era cuñado de mi pastor.
Estamos hablando de que era cuñado. O sea, se supone entonces que yo decía, si es cuñado de mi pastor, estaba casado el pastor con la hermana de él, el tipo tiene que tener confiabilidad del pastor, de mi pastor. Y este varón sabía mucho de la Biblia, pero no tenía la unción de evangelista. Pero era bueno así para dirigir. Y de hecho él dirigía los lunes de Victoria, en realidad. Bien. Más que nada como que él los dirigía. Pero él no era de nuestra iglesia. Él era como medio desordenadito. Pero era bueno, no era malo hombre, oraba, ayunaba, escuchaba Gillávila, pero el problema de él era que no se sometía. Entonces un día le dije yo, ¿y usted por qué no camina con mi pastor? Dijo, no, es que yo, y lo nombró como decir, como Javier, por su hermano. O sea, su cuñado, no, es que yo conozco a mi cuñado y no. Y yo dije, qué raro será porque es su cuñado, a lo mejor le conoce los defectos, no Siempre sé. ocurre eso. Claro, entonces un día él me dice, el hermano Marquito me dice, le tengo una agenda para ir a Argentina. Le tengo todo listo ya. Creo que íbamos 14 días a predicar a Argentina. Y me entusiasma, pastor. De verdad que me entusiasmó. Y me dijo, yo le pago los pasajes. Pero usted obviamente me tiene que bendecir allá con una ayuda económica para que volvamos bendecidos. Sí, no hay problema. Yo tenía el único interés de predicar. Y hablo con mi pastor. Le voy a pedir permiso. Y él me dijo, pero no hable con Nelson. Nelson se llama, no hable con Nelson, porque yo lo conozco, como eran cuñados. Y le dije, no, yo tengo que hablar con él. ¿Cómo me voy a ir sin avisarle, sin pedirle permiso a mi pastor? Y él como que me profetizó que me iba a ir mal. Me dijo, no, le va a ir mal porque Nelson no le va a dar permiso. Bueno, el caso es que yo hablé con mi pastor. Le comenté, le dije, pastor, ¿sabe que existe la posibilidad de ir a Argentina 14 días? Y me lleva el hermano fulano de tal, que era su propio cuñado. Y él dice, no vaya nada, me dijo. Y yo le dije, ¿pero qué? No, porque yo conozco a mi cuñado, él es un desordenado. Mi pastor era carepalo. Y dije, sí, pero es que él me lleva, no vaya nada. Y en un momento me dice, bueno, ya, si quiere vaya. Y yo le dije, no, pastor. Si no voy con su autorización y usted no está de acuerdo, no voy. Me dijo, qué bueno que haya dicho eso. Y me sometí. Y la verdad que quedé con ganas, quedé como picado, quedé molesto, quedé incómodo. Yo quería ir, pero fue de Dios que no fuera. Porque después este varón se convirtió en un hombre rebelde, insurrecto, nunca se sometió. Y después con los años fui a Argentina. Fui en el tiempo de Dios, cuando ya había sido ordenado como evangelista de la misión, fui a Argentina y gocé de una bendición bonita, pero yo agradecí después por no haber ido, por haberle pedido permiso a mi pastor, por haber escuchado lo que él me dijo. Es verdad que me apagó el fuego, no voy a mentir que me apagó el fuego. Como que le echó agua, ¿no es cierto?, al fuego y lo apagó. Le echó como tierra al fuego. Y me dio rayo, pero después dije, bueno, mejor someterse. Yo no entendía mucho, no voy a decir que tengo la claridad que tengo ahora, pero uno igual se molestaba, pero decía al final, bueno, él es mi pastor, él es el que me enseña y tengo que someterme nomás. Entonces entendí yo, si salgo un día del lado de mi pastor, él me tiene que entregar, él me tiene que apartar para el ministerio. Aunque él no me ordenó a mí como pastor evangelista, él me presentó como evangelista. A mí me ordenó el presbiterio de la Misión Evangélica de la Voz de Cristo, pero él en un momento me entregó. O sea, porque él dijo, todos los años nosotros hacíamos unas campañas chiquititas, picantes las campañas, y él las hacía conmigo, viernes, sábado y domingo. Entonces el día, zona. claro, en las comunas por ahí. Entonces el día, las campañas eran siempre jueves, viernes y sábado. Entonces el jueves yo iba a la iglesia y el viernes no iba a la iglesia porque mi pastor hacía culto y mandaba 5 hermanos para que me apoyaran. Y dábamos pena, pastor. Y después decía, teníamos una campaña grande, cerrábamos la iglesia, hacíamos una campaña grande con toda la iglesia y la hacía con los evangelistas de la misión. Y a mí no me daba la oportunidad para predicar. Yo no predicaba en esa campaña grande. Predicaba Roberto Arangui, Pedro Pazmiño, Roberto Arangui predicaba, pero yo no predicaba. Pero él me dejaba a mí a cargo de toda la organización de la campaña. Y el año que yo me fui, o me iba a ir, que sentía yo que algo pasaba y que ese año el pastor me iba a soltar, se paró en el púlpito del pastor, mi pastor, el que fue mi pastor, y dijo, bueno, vamos a hacer de nuevo la campaña grande que hacemos todos los años, dijo. Lo mismo de siempre. Así que prepárense tal fecha. Dijo, pero esta vez no la vamos a hacer con ningún evangelista de la misión. La vamos a hacer con el hermano Marcos Morales. ¿Y sabe lo que pasa, pastor? Se para toda la iglesia y se ponen a aplaudir. Y cuando toda la iglesia se pone a aplaudir como diciendo, bravo, pastor, eso es lo que queríamos, en mi corazón dije, este año me voy de la iglesia. Supe que era el momento. Esa decisión que mi pastor tomó de darme esa campaña donde prediqué el gran terremoto mundial, prediqué el Apocalipsis capítulo 5, el que abre el sello. Bueno, me recuerdo los mensajes que prediqué Sodoma y Gomorra. Ese año supe que me iba. Entonces yo me fui bien, gracias al Señor. Y me fui en el momento que el pastor me entregó. No me apresuré. Hay muchos que ponen la cabeza antes de tiempo y lo ungen pastor. Amén. Pero esto no está bien. Y dicen, yo soy pastor.
pero usted sabe que se saltó los procesos, es mejor esperar, Amén. porque después eso lo consolida, incluso después usted le puede exigir a los hermanos y les puede apretar las clavijas y los puede retar y reprender y llamarle la atención y decirle: yo esperé tantos años al lado del pastor Marco. A mí el pastor Marco no me ungió en un mes ni me ungió en un año. Yo tuve que pasar un proceso. Yo fui un hermano, fui pasillero, estuve en la puerta, coordiné, fui diácono, después encargado de obra. Y después el pastor me llamó a ser pastor. Y eso le da solidez, le da consistencia al varón de Dios. Sí, así es, mi pastor. Es muy importante entonces, amados hermanos, la espera en cuanto al llamado para el ministro, para el joven. El joven no tiene que desesperarse porque, bueno, la palabra dice de la siguiente manera: serás como árbol plantado, en el Salmo número 1, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces, Dios, la sabiduría que tiene, que nos compara con un árbol. Usted daba el ejemplo de los arbolitos que lo plantan Con el tutor. con el tutor. Ese palito sirve primeramente porque la naturaleza del árbol es chueca. La naturaleza en las ramas, su consistencia, su naturaleza del tronco del árbol es irse a donde va el viento. Lo tira el viento para allá, se va formando chueco. Así parecen algunos hermanos que le han sacado el tutor. Entonces, la Biblia dice que primeramente somos árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo. O sea, hay un tiempo prudente. Amados hermanos jóvenes, y a lo mejor también algunos adultos que cometemos el error, como este hermano que Dios le dijo que se iba a ir a Argentina, pero él pensó que era mañana. Claro. Y hay un tiempo. Yo también, mi pastor, cuando me convertí al Señor, fíjese que yo tuve un sueño. Yo llevaba como 2 meses de convertido. Y yo soñé en mi tierra, en Florencia de Mora, que eran pura arena en esa época, predicando la palabra. Y habían hermanos ahí y gente que venía, yo con micrófono e inalámbrico todavía, predicando la palabra. Y yo decía: ¿cuándo voy a predicar la palabra? Pero eso se cumplió. Pero no en el año, sino en el tiempo. Sí. En el tiempo. Cuando yo fui, todavía estaba en la otra misión, fui el año 2000, el pastor de la iglesia de mi esposa organizó campañas, vigilias, y increíblemente él me dio la oportunidad a mí. ¿Usted se creía evangelista? No, yo siempre he sido una persona recatada, prudente. Nunca he tenido un alto concepto más de lo que debemos tener. Por ejemplo, ayer el Señor me hacía hablar que cuando el Señor nos prueba, Él no nos prueba porque Él quiere saber qué es lo que somos, porque Él ya sabe lo que somos, sino que las pruebas son para darnos cuenta quiénes somos nosotros. Porque en este tiempo, por ejemplo, yo ayer vi a muy pocos hermanos antiguos, pastor, así bueno yo se lo digo, muy pocos hermanos antiguos, gente que tenía conocimiento, gente con teología, gente con mucha sabiduría, con mucho concepto, no los veo. Entonces siempre es bueno esperar, ¿no? Y tener un tiempo para la sujeción, para el trabajo del discipulado y poder salir. Entonces yo decía que las pruebas son para darnos cuenta quiénes somos nosotros, porque a veces creemos ser lo que no somos. Y el apóstol Pablo dijo: no tengas alto concepto del que no tienes. Porque, bueno, mis ojos lo han visto. Yo llegué aquí el año 2008, cuando usted iba recién a salir en su primer viaje a México. Y vi muchos hermanos con buenos talentos, con buenos dones que me aventajaban. Pero yo siempre calladito. Y que yo recuerde, no sé si usted lo puede confirmar, yo nunca di un problema aquí en la iglesia. Y trabajé calladamente. Mi compañera era la escoba, la lustradora, la aspiradora, calladito ahí, pero trabajando. Y luego ya el Señor va confirmando. Entonces hoy día hay mucha gente con dones, con talento, con ministerio, incluso jóvenes, y no nos alegramos, no vaya a pensar que nos alegramos, jóvenes que estuvieron aquí, pero que hoy día no ejercen ni siquiera la labor ministerial, y lo que es mucho peor aún, están muchos de ellos descarriados, producto de no saber esperar. Había un hermanito aquí en la iglesia que era bien servicial, jovencito, así, danzaba, hablaba lengua, estuvo un tiempo a cargo de la librería. Entonces, como él era como secretario, sí, yo le estaba dando a anotar los avisos de la semana. Y de repente me dice: pastor, ¿le hago una pregunta? Sí, le dije yo. ¿Por qué usted no me hace coordinar a mí? Y yo le dije: porque yo no quiero. Ya, siga ahí anotando los avisos. Y ahí se lo dije: no. Amén, pastor, dijo. Y quedó pero así pálido.
Me dijo eso, me dijo, pastor, ¿por qué usted a mí no me ha hecho nunca coordinar? Yo le dije, porque yo no quiero. Ya sigan ahí anotando los avisos. Y se pone pálido. Y después quedó, yo sé que quedó con eso. Él no está hoy día. Está descarriado. Separado de su esposa. Mira. Y él era muy buen muchacho, yo lo quise mucho, pero comenzó como a murmurar. Porque él pensaba que tenía, y no digo que no tenía, a lo mejor tenía, pero había que esperar. Había que esperar un tiempo, había que esperar fruto, había que esperar consolidarse. Y lamentablemente terminó mal. Mucha gente termina mal. Después obviamente le echan la culpa a la iglesia y al pastor. Nuestra hermana Natalie dice, aleluya, ¿sabe por qué mi amado pastor? Y me perdone si me equivoco, pero cuando hay personas que no tienen ese llamado, esa unción, no se siente y la palabra no es igual. Así sepa la Biblia al derecho y al revés. Sí, hay mucha gente que conoce harto la Biblia, pero no tiene la gracia del Señor. Bueno, hoy día estamos en el culto, Carmen 1436, entre Victoria y Miguel Don Prado. Estamos de Avenida Mata, 3 cuadras hacia el sur. A las 20 horas tenemos la reunión. Yo voy a hacer, si es que hago consejería, voy a hacer 3 consejerías, más no porque yo quiero hoy día también escuchar la palabra. Predica el pastor Javier Cavero en el culto de hoy. Mañana tenemos nuestras conferencias de pastores. A las 10 de la mañana tenemos que estar tomando desayuno con todos los pastores de nuestro ministerio, más nuestro obispo. Después almorzamos todos juntos también ahí en San Bernardo, la iglesia del pastor Mauricio Vergara, en la iglesia anfitriona. Y después en la tarde tenemos nuestro culto de conferencias. Falleció la hermana Laura Holguín, esposa del hermano Mario Ormazábal, miembro del cuerpo de varones. Hoy se estará velando en Maipú, en la calle Concordia, 1710, Avenida Las Naciones, Villa San Luis. Vaya condolencias para nuestro hermano Mario Ormazábal, que pertenece al cuerpo de varones. Dios le bendiga a él grandemente. Ofelio Isminio, Dios le bendiga grandemente a mi pastor Marco Morales y nuestro pastor Javier Cavero, bendiciones. Bueno, ella también es del Perú, pero está aquí con nosotros ya hace tiempo sirviendo al Señor. ¿Hay haitianos en Perú, así como aquí en Chile, o no se ve ese fenómeno? ¿De haitianos, como se ve acá? No, hay ¿No? poco, pero ya están llegando. ¿Están llegando? De pronto están llegando haitianos, hay colombianos, sí, muchos colombianos. Y ¿Venezolanos? Ya llegan al 1.000.000 Sí. de inmigrantes, porque el año pasado estaban en 500, 600, ya se acerca al 1.000.000 y realmente es terrible, pastor, a propósito de esto, lo que está pasando en Venezuela. Por eso que la gente, las personas que apuntan con el dedo y critican, tienen que ver la labor ministerial, el interés por las almas, porque usted va a viajar a Venezuela y ciertamente ahí nadie podría decir que viaja por un interés económico. Primeramente, abierto puerta, camino nuestro pastor Hugo, y sabemos que usted es un hombre de Dios que va por las almas. En una oportunidad, usted se fue, parece, a Centroamérica y nos envió una foto donde se estaba descansando. Creo que fue con uno de los hermanos, no sé si el que es abogado. Juan Valdés. Con Juan Valdés, ya. Fuimos a Guatemala. Y vimos la foto y quedamos impactados. Un hombre, y no es por adularlo, porque aquí no sirve, sino que hay que hablar la verdad. Un hombre del peso de su ministerio, y esto es para taparle la boca a mucha gente detractora que tiene la obra del Señor. Sí, bueno. Vamos a Venezuela, una experiencia que para mí va a ser muy enriquecedora. Es difícil, está complicada la situación. Corremos con todos los gastos nosotros, el pastor Hugo y mi persona, tanto de los pasajes como de la comida, de la estadía. Sabemos que no vamos a recibir ningún peso de ofrenda, aunque las iglesias recogen pequeñas ofrendas, pero eso va a quedar para las congregaciones. Y vamos en un momento muy ácido, muy crítico, muy complejo, muy complicado para Venezuela. Las iglesias igual crecen, pese a que el señor Nicolás Maduro no simpatiza con la fe evangélica, no simpatiza con Israel, no simpatiza con Estados Unidos, no simpatiza con Dios, con el único que simpatiza es con el diablo. Y Nicolás Maduro en realidad no quiere ceder en su postura. Dicen que nunca en toda la historia, lo que nos contó el pastor Hugo, en toda la historia de Venezuela habían tenido una crisis tan grande, algo tan crítico como lo que está viviendo ahora Venezuela. Hay sectores y sectores. Hay sectores que son más agudas la crisis, en otros lugares no es tan aguda, pero es un problema generalizado en todo el país. Está súper compleja, sensible la situación, pero me decía el pastor Hugo que era increíble la sed de la gente, el hambre de la gente por oír la palabra. Más de 1.080 personas se entregaron a Cristo, creo que en 5 jornadas de campaña evangelística. Se van a unir a otras iglesias ahora para este evento.
Y bueno, yo estoy de verdad también un poco igual inquieto, hemos estado orando por esto, vamos a llevar una ofrenda, queremos llevar una ofrenda, pero una ofrenda no solamente nuestra del ministerio acá en Santiago Centro, sino que una ofrenda de la Iglesia Evangélica Chilena. Y esperemos que los hermanos puedan moverse, puedan sentir una carga en su corazón de apoyar, de respaldar esto con lo que Dios ponga en su corazón para que podamos transformar ese dinero chileno en dólares. De hecho, ahora estuve en AFEC, 66.000 pesos parece que mandó, bueno, $100 mandó nuestra hermana Marta Cabrera de Barcelona, España, para la causa en Venezuela. Así que todos los hermanos que deseen, está aquí nuestro hermano Jason Naranjo, él está a cargo de la librería, y la librería está abierta en la semana de lunes a viernes, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Venga a dejar su ofrenda en un sobrecito, la cantidad, su nombre, y el hermano le tiene que dar un recibo para que usted se vaya tranquilo de que ese dinero se va a canalizar correctamente en ayuda de Venezuela. Mire, Perú está mucho mejor que hace 10 años atrás. Amén. Porque Perú tuvo momentos muy críticos, nos llenamos de peruanos. Ahora ha mejorado bastante la economía del Perú. La economía de Ecuador estaba muy bien, ahora se complicó, me decía el pastor Hugo, bastante, pero no se puede comparar a lo que están viviendo los venezolanos. Y Chile, ¿para qué hablar? Chile está en las vacas gordas. No sé cuánto nos va a durar esta bonanza, esta abundancia. Usted que ha estado en el Perú y en Chile viviendo, usted sabe que Chile es un país que está demasiado bendecido y quizás nosotros no nos hemos dado cuenta. Sí, es verdad, mi pastor, lo que está sucediendo en Venezuela, y qué bueno que esa labor se haga de parte del Ministerio Evangelístico, porque de verdad que son muchos los inmigrantes. No sé si acá han llegado inmigrantes de Venezuela, yo creo que sí hay muchos. Pero normalmente se están quedando en Perú porque dicen ellos que les sale más a cuenta, porque allá ellos piden una propina, le dan un sol, y un sol es la tercera parte de $1. Entonces ellos con $1 hacen mucho. O sea, si los hermanos van a ayudar, gloria a Dios por la hermanita de España, por los hermanos que van a colaborar, se ve mucha pobreza. Digamos, el paisaje natural ahora en el Perú, en las principales ciudades, y es lamentable porque yo también fui extranjero, tuve la dicha, el gozo, la felicidad. Yo creo que Dios me orientó para acá, a venir a Chile en la década del 90, junto a mi esposa, pero lo primero que yo hice fue ponerme bajo la cobertura de Dios. Y el paisaje natural ahora en el Perú, en el centro, familias enteras, pastor, recién llegadas con sus maletas, todas delgadas, famélicas, con hambre, con desnutrición, los hijos llorando, pidiendo una colaboración, familia de 4, de 5, y de verdad que es una tristeza, y lamentablemente para los gobiernos que de alguna u otra manera no apoyan el tema de la inmigración. Ya vamos cerca del 1.000.000 de venezolanos en el Perú, y otro problema que ha causado el caos social, porque han ingresado de todo. Menos mal que en Chile hay un poquito más de control, siempre la policía migratoria es un poquito más exigente, las autoridades hacen su trabajo, cosa que no ocurre en el Perú. Entonces, como las autoridades en el Perú han perdido el sentido de autoridad, has dejado entrar nada más al Perú, incluso con carné, con documento de identidad, sin pasaporte, y eso ha generado un caos. De manera que, amados hermanos, estar orando por esta nación de Venezuela. Y es verdad, nunca en la historia de Venezuela ha ocurrido lo que hoy día está ocurriendo, un caos total, siendo que Venezuela es uno de los países tercer exportador de petróleo en el mundo. Sí. Fíjese, yo estuve leyendo las estadísticas, mi pastor, tercer exportador de petróleo en el mundo, con yacimientos para muchos años, en la calidad que se encuentra ahora, todo por los malos gobernantes que tiene esta nación. Bueno, aquí dice, inmigrantes en Chile llegan a 1.251.225 personas, y venezolanos superan a peruanos por primera vez. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, extranjeros alcanzan un 6,6% del total de la población del país, una cifra inédita para las autoridades. Durante este jueves, el gobierno, junto al Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, dio a conocer las cifras sobre la cantidad de inmigrantes en el país, número que se estima en 1.251.225 personas residentes en el país al 31 de diciembre del 2018. Al respecto, el ministro del Interior, Rodrigo Villa, valoró el trabajo de las diversas instituciones que colaboran con el INE para obtener la cifra, destacando que el número de extranjeros viviendo en Chile corresponde al 6,6% de la población. Esta cifra, comparada con la historia del siglo XXI y lo que va del siglo XXI, es inédita. Según el INE, de este total, el 51,6% son hombres y el 48,4% son mujeres.
mientras la mayor cantidad de esta población se concentra entre los 29 y los 39 años. Dentro de las novedades que se dieron a conocer está además que la población residente venezolana superó por primera vez a los peruanos con un total de 288.233 personas de este país viviendo en Chile, versus 223.923 personas provenientes del país vecino. O sea, los venezolanos superaron a los peruanos en Chile. Tremenda la inmigración, el éxodo venezolano. Bueno, mi pastor, y esto yo creo que se puede comparar, se dice que un presidente es como el padre de familia de la nación. Por algo la palabra dice bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Por algo la palabra dice cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Por algo la palabra dice cuando el impío, el malo gobierna, el pueblo gime y llora. Y esto es comparado con un padre de familia que inculca la labor, la cultura, el temor a Dios en un hogar. Yo creo que ese hogar es bendecido. No está exento de problemas, pero hay una bendición. De manera que estar de alguna manera orando por este país, que realmente el Perú en mucho tiempo se ha convertido también en un refugio, porque antes salíamos nosotros y ahora, como el Perú ha mejorado mucho, es verdad, está dando refugio a colombianos, a venezolanos, y ahora están llegando los haitianos. Bueno, aquí en Chile quizás porque como la población haitiana es de un color tan oscurito, a lo mejor uno cree que hay más haitianos, pero en realidad los haitianos vienen siendo la tercera fuerza. La primera está en los venezolanos con 288.233 viviendo en el país, el Perú con 233.923 y después está la colonia haitiana con 179.338. Después viene la colombiana, después viene la boliviana. Bueno, se nos pasó el tiempo, ya nos tenemos que preparar para la oración. El teléfono es el 2255-11378, donde está nuestra hermana Bárbara, para los que deseen solicitar una petición de oración o desee comentar, saludar, opinar, preguntar, todavía tiene tiempo de hacerlo. Saludamos a nuestro hermano Mauricio Rubio Jau, que toma lugar ahí en el turno de la tarde. Ya nuestro hermano Christopher quedó liberado de su trabajo de la mañana. Hoy día predica el pastor Javier Cabero acá en nuestra congregación. El domingo yo creo que iba a predicar él en la mañana, porque estaba pensando si predica en la tarde o no, pero para que usted también tenga la oportunidad de escuchar la palabra, pero a lo mejor el pastor Javier predicaría el domingo en la mañana, en el culto de la mañana. Y el próximo lunes vamos a estar en la plaza, las dos que están acá con la esposa del pastor Julio Aranda. ¿Se recuerda usted del pastor Julio Aranda? Sí, sí. Ya la pastorita Ana Caro viene a Chile y la vamos a tener acá. El pastor Cristian Vargas, Dios le bendiga a él, tuvo el gesto, la bendición, la generosidad y el cariño de invitarla a Chile, de pagarle los pasajes, traerla acá a Chile, y ella va a estar el día lunes con las Dorquitas acá en nuestro culto de damas y nosotros los varones de la Plaza de Armas con la ayuda del Señor. La próxima semana ya tenemos nuestra campaña en La Legua, 21, 22 y 23 de marzo. Y nuestro pastor Javier estaría el miércoles 20 en Padre Hurtado y el jueves 21 en San Miguel. Y probablemente el martes 19 lo vamos a conversar eso para que vaya él a Talca con algún grupo de hermanos que vayan en la camioneta del ministerio. Gloria. ¿Se ha sentido bien aquí en Chile, no es cierto? Amén, súper bien. ¿Ha comido bien, no? Sí, estoy con unos kilitos de más. Claro, tiene como se compró como 5 sal de fruta este. Y como cualquiera se dice que he comido demasiado aquí en Y me dijeron que me iba a morir de hambre en el ministerio. Claro, como pastor se iba a morir de Predicando hambre. fuerte. Bueno, está hospedando donde nuestro hermano Abraham Benavide. Le agradecemos también a esta familia linda, a su esposa, la hermana Sonia, a su hijo Cristian, que se han portado un 7. Bueno, aquí la nota máxima es 7, por eso decimos un 7, porque una vez yo dije allá en Estados Unidos, se pasaron, hermana, un 7, y todos se quedaron mirando. Y yo dije, algo dije mal, y después le pregunté, dije, ¿por qué los hermanos cuando le dije que se portaron un 7, es que acá la nota máxima es 10, entonces un 7 es bueno? Desaprobatoria. Claro, una vez yo le dije a un hermano, se pasaron, hermano, se pasaron. ¿En qué nos pasamos? Sí. Le dimos de más, no, se pasaron en una frase chilena que da a entender que lo han hecho muy bien. Entonces un 7 para el hermano Abraham Benavide, que ha tenido hospedado nuestro pastor Javier Cabero. Ahora ya se vino con sus cositas para quedarse en la casa, ¿cierto? Sí. Con sus petacas. Con mis petacas. Con sus petacas. Menos los monos. Ya. ¿Tiene por ahí el mensaje que vamos a escuchar hoy día o no, hermano? Fabricantes de aplausos. Ya, buen tema eso de apologética. Fabricantes de aplausos. ¿Tiene peticiones de oración, hermana Bárbara? Para que la haga llegar acá. Please, my sister. Aquí viene el hermano. My brother, Jason Naranjo. Thank you very much. You are very kind. Tú eres muy amable, hermanito. Sonia Sandoval de La Pintana. Oración por Naís Garrido, ya que su bebé
a que nació no le sube la sangre de la cabeza. Oh. Vamos a orar también por Evelyn Fernández, que tiene su bebé muerto en su vientre. Dios mío. Ya por la familia de nuestro hermano Mario Ormazábal, que perdió a su esposita. Vamos a orar y nuestro pastor Javier Cavero nos va a dirigir en esta oración. Amado Dios y buen Amén. Padre Celestial, te damos gracias una vez más, Dios mío, Señor. por esta oportunidad que tú nos das, Dios mío. Y conociendo, Señor, de tu gracia, que tu misericordia siempre está abierta para nosotros, Señor. Que tu mano extendida, Aleluya. Señor, nos da a entender Sí, que tu Señor. bondad no se ha acabado, Señor. Mira, Dios mío, ahora Oh, las aleluya. peticiones, Señor, que Sí, se han Señor, hecho. eterno, te damos. Sabemos que hay dolor en los corazones de tus hijos, los que han perdido un ser querido, Señor, los que están enfermos y postrados, aquella mujer que tiene a su hijo, Señor, en el vientre, que la medicina ha declarado que está muerto, Sí, Señor, Padre. amado. Son dolores, son quebrantos que Aleluya. pasamos en la tierra. Señor eterno, aún los cristianos, dice tu palabra, estamos sujetos a padecimiento. La tierra también, Señor, pero en medio de ese problema, Padre, en medio de ese dolor, tu palabra nos enseña a seguir esperando el retorno de tu venida. Señor, la adopción de este cuerpo de la gloria, Padre. Te damos gracias. Ahora queremos pedirte que tu gracia, que Aleluya. tu misericordia, Sí, Señor. Señor, sea con cada una de las personas que han Oh, llamado. aleluya. Hay algunos, Señor, que no han llamado, pero quizás no tienen para llamar. Que ellos también alcancen de tu gracia, Dios mío. Enjuga toda lágrima, Padre Celestial. Creemos que esta radio, Señor, Dios mío, pueda llegar a todos los lugares para consolar, para levantar, Dios mío, aquel que se encuentra afligido, aquel que se cree que no tiene oportunidad, Dios Aleluya. mío. Tu palabra es real, Señor, pueda correr Sí, y Señor. ser glorificada, llevando sanidad, llevando fortaleza, Aleluya. llevando, Dios mío, multiplicación, Señor, de fuerza para aquel que está debilitado, aquel que está en un lecho de dolor, Señor. Creemos, Dios mío, que tu mano de bendición, Señor, será con cada una de estas personas que han llamado, Señor. Gracias te damos. También no nos podemos olvidar, Señor, por aquella nación que está sufriendo, padeciendo, Señor, Aleluya. uno de los peores sufrimientos, Sí, Señor. Señor, que puede tener el ser humano, el hambre. Padre Celestial, te pido, Dios mío, aprovecho estas ondas radiales para que tú levantes, Señor, ahí tu palabra, para que los que van a ir, mi pastor Hugo, Señor, sean de bendición. Gracias te damos, Padre, y te pedimos por esta nación también, esta nación de Chile bendecida, que podamos valorar lo que tenemos, Señor, que podamos atender, Aleluya. Dios mío, lo que tú nos has dado Sí, aquí, Señor Señor. eterno. Gracias te damos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Él es fiel en Llevando el poderoso mensaje de la palabra de salvación, su programa radial, la Biblia dice. Bueno, Marta Cabrera, la hermanita que nos mandó la ofrenda de España, bendiciones para mis amados hermanos. Ya cobré el dinero a mi hermana, que Dios le bendiga su ofrenda para Venezuela. Dayan Cuevas Pisco, saludos al pastor Marco, igualmente al pastor Javier Cavero. Yo recuerdo a mi madre salir con un grupo de hermanos de la iglesia de la Plaza de Armas de Chimbote, Perú, a evangelizar. Ahí me inculcó el evangelio de esto hace muchos años. Ahora lamentablemente lo que escucho que el pastor Javier dice que se ha perdido esa costumbre, y este mundo en general necesita ya escuchar y empaparse de la palabra de Dios. Gloria a Dios, María Pisco. Amén. Gracias, hermana amada. Y bueno, despierten las iglesias, lleven la palabra, no se queden en casita. Dios nos mandó a predicar, a evangelizar. La próxima semana tenemos la última campaña de la temporada, 21, 22 y 23 de marzo en La Legua. Vamos a estar llevando la palabra del Señor ahí, en un lugar donde hemos estado en varias oportunidades. Va a estar cantando el día jueves la hermana Karen Solar, y los días viernes y sábado el hermano Miguel Ortega. Yo voy a estar predicando los 3 días de campaña y va a estar el coro Israel con nosotros en un lugar emblemático porque es el acceso en la entrada a la población La Legua. En realidad se llama Villa Policarpo Torres, Jorge Canin, esquina de Rapa Nui, pero entradito, unas 2 cuadras más, Amén. está la población La Legua Emergencia, que es una población que todo el mundo ubica, estigmatizada, donde hay cualquier cantidad de problemas. Ahí vamos a estar llevando la palabra poderosa del Señor y cerrando y culminando la temporada de evangelismo del año 2019.
Gracias a nuestra hermana Bárbara, que nos colaboró en la atención telefónica, nuestro hermano Mauricio Rubio, quien estuvo ahí en la sala máster de sonido, y nuestro pastor Javier Cavero se va a estar despidiendo de todos los cientos y miles de auditores que tenemos del programa radial La Biblia Dice. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Ha sido una bendición poder estar aquí, compartir la palabra, algunas experiencias del trabajo nuestro, y creemos que todavía nos queda mucho, Dios mediante, para trabajar y compartirlo. Será hasta la próxima oportunidad, y yo creo que Dios mediante de aquí, según lo que estimo, será hasta un buen tiempo, porque hay que atender la obra, hay que estar allá trabajando, y Dios le bendiga a cada uno de todos ustedes. Bueno, un servidor, el pastor evangelista Marcos Morales Chávez, se despide de ustedes con el tema Fabricantes de Aplausos. Es excelente tema, es un tema netamente de apologética, fabricantes de aplausos. Vamos entonces en esta tarde a oír lo que la Biblia dice. Tenemos ahora la palabra profética, la más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Ha llegado la hora de poder oír la voz de Dios a través de la predicación de su eterno, poderoso y glorioso mensaje.